Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Hola queridos hermanos, muy buenas tardes, los saludo en la paz del Señor. Quería compartir con ustedes un pensamiento y una reflexión, y 7 puntos contiene este pensamiento, donde está titulado Burladores y aferrados por la fe. Busqué el significado, el sinónimo de aferrados, y encontré 4 o 5 sinónimos, y uno de ellos dice asidos, el otro dice sujetos, pero el que más me llamó la atención, que quiero destacar, es asegurados. Entonces, esta palabra me encantó porque nos da a entender la palabra que cuando uno está aferrado a la fe, está asegurado.
Entonces, en estos 7 puntos que quiero que hoy veamos, que estos 7 puntos están relacionados con lo que vamos a leer en Lucas 23, donde, dicho sea de paso, hay también una analogía en lo que vamos a leer ahora con el Salmo 22. Bueno, supongo que todos sabemos lo que es una analogía, pero es simplemente mi suposición, así que no está de más decir que, bueno, una analogía es algo similar, algo que es parecido en otro contexto, en otro lugar. Entonces me gustaría que cuando leamos este Salmo, Lucas 23, tengamos en cuenta el Salmo también 22, para que, no sé si nos va a dar el tiempo para podernos explayar en esta analogía, pero sí para que lo anoten y lo tengan presente y lo puedan estudiar ustedes en su casa, que se condice mucho con lo que vamos a leer hoy. Bueno, le leo los 7 puntos que anoté aquí. El primer punto dice: el pecado gobierna. El segundo nos dice: el pecado nos ciega. El tercer punto: el pecado nos vuelve burladores. El cuarto: el pecado nos mata. El quinto, que es la contracara, gracias a Dios. El quinto dice: la fe salva. El sexto dice: la fe da vida. Y el séptimo punto dice: la fe garantiza vida eterna. Y gloria a Dios damos por eso. Bueno, sin más, vamos a orar y pedirle al Señor su bendición para que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo y para que ustedes sean guiados también por el Espíritu Santo y poder entender esta reflexión. Así que los invito a orar. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este día, por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder intentar transmitirla. Por eso hoy te pido, a través del Espíritu Santo, que seas mi guía, mi dirección, que bendigas a todos mis hermanos y que todo lo que hoy se hable sea para honrarte y para glorificarte. Te damos las gracias, Santo Padre, porque vamos a recordar una vez más la grandeza de la obra que hizo tu Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, hermanos, los invito entonces a abrir la Biblia en Lucas 23, 32. Aquí vamos a estar recordando, como decía recién en la oración, la obra esta maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado y Él puso su vida por nosotros. Entonces, Lucas 23, 32 nos dice: llevaban también con Él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El 36 dice: los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos,
Sálvate a ti mismo, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso y qué gran promesa que solo lo puede hacer nuestro Señor. Nosotros aquí podemos ver, como leímos en el punto primero, que dice el pecado gobierna. El pecado nos gobierna a todos nosotros. Y a esta gente que estaba alrededor del Señor Jesucristo, cansados de oír y de ver las maravillas que el Señor había hecho en ese momento. Nosotros todos sabemos que sanó a ciegos, que curó a leprosos, que dio vida a personas que ya habían muerto. Y sin embargo los suyos, por los que Dios había mandado a su Hijo, que era su pueblo, no lo reconocieron como Hijo de Dios. Estaban ciegos por el pecado. Y el pecado nos vuelve burladores. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido burladores? ¿Y cuántas veces también hemos sido burlados? ¿Cuántas veces hemos sentido tristeza en nuestros corazones por estar predicándole a alguien y ese alguien se burlaba en nuestra cara? Pero está predicho por el Señor. Está predicho por el Señor de que si a Él se le burlaron, a nosotros también se nos iban a burlar. Que por su causa los hogares iban a estar divididos. Padres contra hijos, hijos contra los padres, contra los hermanos, esposos. Porque Él no vino a sembrar la paz. Qué paradoja, ¿no? Un hombre lleno de amor y bondadoso que uno tenga que decir que no vino a sembrar paz. Pero entiéndase también que una persona que dice la verdad y no hay manera de refutarle, que trate de hipócritas a los que eran entendidos en ese momento, eran doctores de la ley, aquellos que pregonaban de saber la verdad. Y el Señor lo trató de hipócritas, lo trató de hijos del diablo. Entonces, esa es la disensión que uno siembra cuando predica la verdad, cuando predica la palabra de Dios. Y el pecado nos mata, dice el cuarto punto. Y claro, el pecado nos mata. ¿Y de qué manera nos mata? ¿Físicamente? Sí, puede ser que por andar en cosas inapropiadas nos mate, nos quite la vida. Pero ¿qué es lo peor? Nos mata espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Desde el momento que uno no tiene al Señor Jesucristo en su vida, estamos muertos, somos muertos vivientes. Pero acá tenemos el quinto punto, el sexto y el séptimo, que nos habla de la fe. Y la fe salva. Te salvó a vos, hermano. Me salvó a mí. Salvó a mi familia. Y seguirá salvando
hogares. La fe da vida, la fe da esperanza, la fe da paz. Una paz que no se puede describir, una paz que no la puede comprar el dinero, no la puede comprar la fama, no la puede comprar el intelecto, no la podemos conseguir con droga ni con pastillas para dormir. Es una paz, hermano, y es gratis, no hay que pagar nada, porque el precio lo pagó el Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Y la fe garantiza vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos anhelar? Tenemos una vida eterna. Y una vida asegurada con todos los hermanos, con todos los familiares que hayan aceptado al Señor Jesucristo. Entonces acá quiero destacar algunos puntos que es de vasto conocimiento, pero lo que me llama mucho la atención también es que justamente el Señor ya había anunciado que nadie es profeta en su tierra, porque podemos ver que aquellos que lo condenaron eran su propio pueblo. El Señor Jesucristo sufrió injuria, calumnia, hasta inclusive de sus propios hermanos. Quizás, supongo, quiero interpretar de que haya sufrido el Señor las primeras burlas dentro de su propio hogar, por sus hermanos, por ser el predilecto de la mamá, o por la mamá llenarse la boca contando historias de que él era el Mesías, que había sido engendrado por el Espíritu Santo, que era el distinto. Pero acá también veo representada en la cruz del Calvario, con esos dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. De un lado veo a los burladores, que sería el mundo, el pueblo que lo estaba condenando al Señor Jesucristo, que hoy en día sigue existiendo. Y por otro lado, veo al arrepentido, veo esa fe maravillosa del hombre o de la mujer humillada, de aquel que reconoce al Mesías, al Jesucristo, al Dios. Y ese hombre, estando en condición de cruz también, le pide a un hombre que inclusive estaba en peores situaciones, viéndolo desde el punto humano, porque no solamente estaba crucificado, tenía clavadas sus costillas atravesadas por lanzas, una corona de espina en su cabeza. Había sido tremendamente golpeado. Uno se burla y se ríe, porque ve la parte humana únicamente. El otro no ve la parte humana. El otro puede reconocer la divinidad del hombre que estaba ahí en la cruz del Calvario. Y lo maravilloso es que le dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto también nos da la fe de que el Señor te da el tiempo y el momento apropiado para que te puedas arrepentir. Mientras uno tenga lucidez, mientras uno tenga el deseo en el corazón de un cambio profundo, de reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, pero reconocerse uno pecador, humillarse. Entonces el Señor te rescata en ese instante, en ese momento.
Hay algunos que dicen, por ejemplo, que hay una coma en la traducción que está mal puesta, que dicen algunos, por ejemplo, que dicen, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Pero yo prefiero quedarme con esta versión, donde dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el Señor tiene el poder, la suficiencia para llevarte en el momento que Él decida llevarte, en el momento que Él quiera darte el perdón. Ahora, también quiero leer la partecita donde Dios limpia, el Señor Jesucristo limpia a los 10 leprosos, y que está un poquito antes en Lucas 17:11, donde dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una vez más, la fe nos salva. Una vez más, vemos que los extranjeros reconocieron y dieron gloria a Dios. Sin embargo, la gente del pueblo no lo hizo así. También vemos cuando el Señor Jesús sana al siervo del centurión. En Lucas 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué maravilla, hermanos. La fe de un centurión, la fe de un romano, por lo cual había bronca entre ellos. Algunos porque eran oprimidos por el pueblo romano. Y los romanos porque creían que el pueblo del Señor eran menos que perros. Y los discriminaban y no tenían derecho a nada. Pero sin embargo este hombre creyó, el centurión creyó. Y fue elogiado por el Señor para que sus discípulos también lo tuvieran en cuenta. De que el Señor no hace acepción de personas. El Señor no desecha a nadie. El Señor le abre la puerta a quienes le llaman. Qué maravilla, ¿no es cierto, hermanos, que nosotros hayamos sido rescatados por el Señor, hayamos tenido este privilegio inmerecido de poder dar testimonio hoy de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero también, muchas veces
volver la vista atrás hace bien, para saber de dónde el Señor nos rescató, para tener memoria de que no podemos estar lejos de Dios, donde tenemos que estar diario a diario buscándole. Y cuántas veces yo he desviado la vista, no he tenido intenciones de leer, de escribir un devocional. Siempre hay excusas, siempre hay prioridades. Pero el Señor está ahí, esperando nada más. Por eso a vos, amigo que no conocés, yo te invito hoy. Hoy es el día. Hoy es el momento donde vos podés hallar al Señor, donde podés estar asido, asegurado. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? Simple, reconociéndote pecador, reconociéndote una persona inútil, inservible. Aunque parezca duro lo que digo, es la única manera, porque no hay varón justo ni aún uno. Por eso el Señor Jesucristo murió por mí y murió por vos. Y hoy te está esperando. Y quizás este sea el momento donde debes hincar tus rodillas, reconocerte pecador y reconocer que necesitas al Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Es Él el que murió en la cruz del Calvario. Es Él el que resucitó al tercer día. Y es Él el que puso su vida en la cruz del Calvario, porque a Él nadie le quitó la vida. Él tenía el poder suficiente, tiene el poder suficiente para destruir el mundo si quiere. Pero Él fue obediente, obediente de cruz y obediente hasta la muerte. Y el Padre encontró en su Hijo complacencia porque hizo todo lo que el Padre le había mandado. Él vino a cumplir una misión y la cumplió. Entonces, por eso digo que acá, en el Salmo 22, hay una analogía, una semejanza, una predicción que ya había hecho el profeta en sus salmos. La Biblia no se contradice ni se equivoca, reafirma continuamente. A lo largo de su escritura, de su historia, reafirma con veracidad sus cosas. Por eso los invito también a que puedan ver esta analogía y que puedan ver también en Levítico 14:1 donde habla de por qué el Señor Jesucristo lo manda a estas personas leprosas a ver a los sacerdotes. Véanlo y tengan en cuenta también que el Señor Jesucristo se sujetaba a la Escritura. Él era Dios, pero se sujetaba a las leyes de Dios y a las leyes de los hombres también. Por eso, queridos hermanos, sin más decir, me complace poder compartir con ustedes este tiempo, que todo lo que hagamos, todo lo que se diga sea para gloria y honra de nuestro Señor. Un privilegio para mí, una vez más, poder compartir con ustedes. Ha sido de bendición y de un aprendizaje para mí, y mi anhelo también es que sea útil para ustedes y que alimente nuestro espíritu. Damos gloria y gracias a nuestro Señor por todo. Un día más de vida, un día más de poder compartir su palabra, que no es poco, y esperando siempre la llegada de nuestro Señor. Por eso, amigo, por eso, hermano, aferrados, cimentados, asidos, sujetos siempre a la mano de nuestro Dios. No hay barca más segura que la palabra de Dios,
que nuestro Señor. Así que les deseo bendiciones para ustedes, para su familia, y nos estaremos viendo pronto, si así Dios lo permite. Bendiciones, chao chao.